Buenas noches. En programas anteriores hemos venido hablando de palabras importantes, como España, paz, justicia, libertad, igualdad, historia. Pero la gran historia, la historia con mayúsculas, se suele escribir con letra menuda, con palabras humildes, como acuerdo, compromiso, consenso. Hoy vamos a hablar de una de ellas porque es importante para entender nuestra Constitución. Hoy vamos a hablar de los hombres que hicieron posible la paz hace 4 años. La pequeña historia de que les hablo tuvo muchos protagonistas, diputados, senadores, todo el pueblo español, y se desarrolló en la calle, en las cortes, en despachos, etc. Pero como en toda historia, hubo un momento, un escenario y unos protagonistas muy concretos que unidos la hicieron posible. Hicieron posible la elaboración de una Constitución que a todos sirviera. El momento fue una noche de primavera en 1978. El escenario, un pequeño comedor del restaurante madrileño José Luis. Don Fernando Abril y don Alfonso Guerra, los protagonistas. 2 políticos de partidos rivales que supieron ponerse de acuerdo para hacer posible el compromiso de la libertad. 2 hombres con imágenes duras y difíciles que dialogaron. Probablemente por don Fernando, ¿no? Yo la imagen que tengo está claro que no es de duro. Bueno, yo creo que las imágenes se comentan solas, ¿no? Pero en fin, yo creo que estuvimos a la altura de las circunstancias y a la altura de los deseos y de la calidad del pueblo español y del deseo subyacente que existía, y creo que fue un éxito. En mi opinión, nosotros fuimos los ejecutores materiales, pero de una voluntad muy firme por parte de los 2 partidos y de un impulso muy claro por parte de la inmensa mayoría del pueblo español. Esta es mi opinión. Sí, efectivamente, pero yo creo que merecería la pena contar por qué llegamos a este lugar aquel día. Fue exactamente el 17 de mayo del 78. Por la mañana había habido una sesión de la Comisión Constitucional en la que los votos de UCD y Alianza Popular habían aprobado algunos artículos, algunos de ellos importantes, contra la posición del resto de los representantes de la Comisión, los representantes de la Cámara de Diputados. Entonces, a las 12:15 exactamente, yo solicité del presidente una suspensión de la comisión, de los debates de la comisión, porque vi claramente que podíamos llegar a lo que había ocurrido históricamente en muchas ocasiones, que la Constitución se hacía por la mitad de los españoles y que la otra mitad no lo aceptaba. Y que eso podía acarrear no solo que la Constitución naciera muerta, sino que hubiese una división y un enfrentamiento entre los españoles que hiciera imposible la convivencia y, por tanto, el sistema democrático. Entonces, mantuve unas conversaciones con el representante de UCD en la comisión sobre la necesidad de que se pudiera hablar. Se quedó en que por la tarde tendríamos una confirmación respecto a la posición del gobierno. Por la tarde, efectivamente, esa confirmación llegó y quedamos en que al terminar la Comisión Constitucional pudiéramos vernos. La comisión terminó a las 9:30 de la noche y entonces a las 10 aproximadamente nos vimos para cenar. Hay que decir que fue la única cena. Después la gente que está contra el sistema democrático, los que después han hecho algunas otras cosas que están en el ánimo de toda la gente, intentaron crear la idea de que la Constitución se había hecho cenando, entre otras cosas porque don Fernando parece que cena poco, y yo no ceno nada. Y nosotros no nos reunimos más para cenar, más que el primer día, en la que yo creo que por parte de los 2 representantes del gobierno, el señor Abril Martorell y yo por el Partido Socialista, quedó muy claro que había que hacer un esfuerzo por hacer una Constitución que sirviera para todo, que no dividiera a los españoles en 2 partes. Ese esfuerzo se hizo, fue penoso, fue costoso, hubo muchas madrugadas de trabajo, mucho esfuerzo, y al final, pues el 6 de diciembre del 78 tuvimos una Constitución votada muy mayoritariamente por los españoles, que ya tiene, pues ya estamos en el 82, ya casi estamos entrando en el 4º año, y que a mí me parece que debería ser una Constitución duradera. Aquellos encuentros, en aquellas reuniones que supongo que serían largas y trabajosas, además, porque habría consultas con ellos. Nosotros teníamos muy claro. Pero vosotros, ¿quiénes eran? Los representantes del gobierno consultaban, porque claro, estaban gobernando, tenían que consultar con el gobierno. Bien, pero no me refiero. Sí, nosotros siempre hemos sido partidarios de consultar, sí, bastante, no teníamos tantos poderes como el señor Guerra, ¿no? Yo quería decir que
que supongo que se conocerían ustedes muy bien a lo largo de aquellas reuniones. Algo sí. Y después está claro... Es difícil conocer a Alfonso Guerra bien, es complicado, ¿no? Sí, la verdad es que si más lejos está de mí, más complicado es. Pero supongo que llegaron a conocerse bien y ello no ha obstado, ello no ha impedido que quienes hicieron posible seguramente llegar a una constitución para todos los españoles hayan protagonizado luego polémicas duras, ásperas incluso, agrias en la forma. Pero estaría bueno, ¿no? La constitución son las reglas del juego. Y así funciona el mecanismo. Ahora cada uno después defiende su posición dentro de las reglas del juego. Y lo de que sean agrios o no, eso depende de quien lo mira. Eso es muy subjetivo. Porque claro, en un país donde la política era una política de algodones, donde todo el mundo, todos los políticos no hacían más que brindar una flor al otro y el otro le devolvía otra flor y todos estaban muy contentos, pues llega alguien que dice, oye, usted, yo pienso esto, puedo estar equivocado, pero lo pienso así y lo digo. O sea, qué barbaridad, eso es una grosería. No es ninguna grosería, es decir la verdad, sencillamente. Y hay mucha gente que lo entiende, mucha. Bueno, una cosa es que yo estoy de acuerdo en esa definición. Una cosa es que para formular las reglas básicas de la convivencia, que en definitiva es la ley de leyes y es la Constitución, en definitiva cómo se ejerce el poder, cuáles son los sistemas electorales, los derechos básicos, las reglas básicas, los derechos de la persona, etcétera, exista un espíritu de compromiso, un espíritu de transacción. Y otra cosa es que las opciones políticas no estén en juego con una controversia. Y es posible que discrepe de algunas formas de esa controversia o de determinada acritud. Pero la democracia es fundamentalmente un contraste suficiente de opiniones públicas diferenciadas y de unas maneras distintas de entender la organización social. Eso no debe ser entendido como una ruptura de reglas, que aquí hay una tendencia excesiva a que se ponga todo el mundo de acuerdo absolutamente en todo. Y bueno, realmente las opciones fundamentales deben estar contrastadas suficientemente por la opinión pública. A fin de cuentas, los partidos son los fundamentalmente responsables de asegurar el pluralismo político en una sociedad, y las distintas opciones políticas tienen que estar puestas en juego y tienen que estar argumentadas, de modo que el contraste y la discusión de cómo entendemos cada uno la organización social más adecuada o las fórmulas concretas para resolver problemas concretos en cada momento, naturalmente son distintos en el Partido Socialista que en el Partido UCD, y será así afortunadamente. Pero quiero decirle, ¿no echa usted de menos el consenso? Es que el consenso está para reglas básicas de juego, aunque en una sociedad hay que convivir y un impulso a convivir y un impulso al compromiso es siempre necesario. En mi opinión, bueno, más que echar de menos el consenso, lo que sí que hay que echar de menos es un poco el diálogo, en el verdadero sentido del diálogo, de intentar ver la razón que el otro tiene en sus argumentos, Pero de todas maneras, yo creo que la expresión clara de opciones políticas diferenciadas es absolutamente indispensable para el buen funcionamiento de la democracia. No, sobre todo porque los partidos voluntariamente optan por defender de una manera prioritaria, al menos, distintos sectores de la sociedad. No digo en exclusiva, pero lógicamente un partido más conservador o un partido más progresista tiende a representar más un sector social que otro sector, y a mí me parece legítimo, y entonces en la defensa de los intereses de esos distintos sectores sociales, y concretamente pues el Partido Socialista fundamentalmente centra su defensa en la clase trabajadora en el más amplio sentido, que no quiere decir que otros partidos, como se pueda también tener ese objetivo, pero fundamentalmente nosotros estamos en ese segmento social y otros pueden estar prioritariamente en otro, aunque no desechen este. Eso hace que el enfrentamiento sea lógico, sensato, y a mí me parece honesto y necesario para que funcione la democracia. Ese espíritu de ponerse de acuerdo en las reglas básicas fue luego seguido, es decir, hay que recordar que los años posteriores a la Constitución, inmediatamente posteriores a la Constitución, concretamente pues el año 79, en el campo económico-social, pues hubo reuniones entre organizaciones de empresarios y
el sindicato UGT y eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Y sin embargo, a pesar de que, bueno, los modos de contemplar los intereses recíprocos pues son distintos y el énfasis que pone cada organización en el modo de contemplar la organización social es distinta, sin embargo, a pesar de las discusiones que tuvieron, pues fueron capaces de ponerse de acuerdo en 4 cuestiones fundamentales, o en algunas cuestiones fundamentales, en un nuevo modelo, en definitiva, en las bases de un nuevo modelo de relaciones industriales. Fueron capaces de ponerse de acuerdo sustancialmente en lo que contempla el Estatuto de los Trabajadores, fueron capaces también de ponerse de acuerdo en sentar unas bases del acuerdo marco interconfederal, lo cual no excluía ni por parte del sindicato, ni por parte de UGT en este caso, ni por parte de la organización empresarial, pues la defensa firme de sus respectivos intereses y la discusión de fondo, pero sin embargo supieron encontrar el tramo común o el tramo de convivencia. Era fácil también de alguna manera porque en definitiva no era más que coger un poco la situación comparada de otros países y del entorno con el que en España, y existe una voluntad amplia en este sentido, pues queremos incorporarnos al entorno pues de la Europa democrática. Por tanto, bueno, sus primeros cimientos, sus primeros fundamentos son relativamente fáciles de encontrar. Señor Guerra, perdón, cuando ustedes pusieron en el artículo 6º o 7º, no recuerdo ahora con precisión, que los sindicatos de trabajadores y las organizaciones empresariales son unas piezas fundamentales en el tejido social y que contribuyen a la defensa de los intereses profesionales, me parece que dice. ¿Pensaban ustedes en aquel momento que sería posible el diálogo, ese diálogo social que ha existido de una manera o de otra en este tiempo? Yo estoy convencido. Yo creo que cuando una persona se niega al diálogo con el adversario político o social es porque tiene convicciones débiles. Quien tiene convicciones firmes no tiene problema de ir a hablar con otro. Yo, por ejemplo, tengo problemas con hablar con la derecha o con quien sea de la derecha cuanto veces haga falta porque mis convicciones son firmes, flexibles, abiertas, dispuesto a oír a una persona que supone un planteamiento diferente, pero mi convicción es firme. Pero desde la derecha, cuando alguien de la derecha se niega a hablar con la izquierda, no es nada más que tiene miedo de que se descubra su planteamiento, cuando ocurre eso, su planteamiento de defensa de privilegios personales. Y cuando alguien de la izquierda se niega a hablar de la derecha, no es más que para ocultar su ideologización absolutamente ajena a la realidad. Tanto derecha como izquierda pueden hablar entre sí sin ningún problema, siempre que mantengan unas convicciones de defensa de los intereses que quieren defender. Y yo creo que cuando eso se estableció en la Constitución se pensaba que los empresarios defendiendo sus intereses y los sindicatos defendiendo lo suyo no tenían por qué manifestar miedo de lograr una conversación, un diálogo, porque ese miedo no supondría más o una ideologización falsa por parte de los sindicatos o una defensa de privilegios por parte de los empresarios. Creíamos, por tanto, que era posible y, de hecho, digámoslo con claridad, a trancas y barrancas lo ha sido. Ha sido posible y partiendo de una sociedad pues muy poco estructurada y muy poco vertebrada, porque en definitiva era hija del modelo político anterior, pues la verdad es que en muy poco tiempo se ha sido capaz a la sociedad a sí misma un poco de estructurarse, de vertebrarse y de establecer desde la libertad y desde la independencia recíproca pues un diálogo que ha sido en definitiva fructífero y cuyo balance pues está ahí muy claramente. Es decir, llevamos pues aproximadamente 3 años en este momento en el que el clima social de este país es enormemente distendido y que contrasta pues muy favorablemente con el clima social que existía en nuestro país pues en los últimos años del régimen político anterior, el 74, el 75, el 76. Se ha sido en definitiva capaz de encontrar el tramo común de unas modernas relaciones industriales. Y efectivamente ese artículo ha demostrado su virtualidad política, haciendo una apuesta de voluntad política de fondo, ha demostrado su virtualidad política, porque ciertamente esas organizaciones desde la libertad, con discusiones fuertes, con discusiones ásperas, porque son intereses contrapuestos, han encontrado el tramo común y han proporcionado, en mi opinión, una satisfacción y una distensión clara a este país. En definitiva, la democracia ha sido eficaz también en este punto, es decir, ha sido enormemente eficaz. No es mérito de los políticos, más que exclusivamente en el sentido de haber proporcionado el suelo o el cimiento o la voluntad política en que se pudiera concretar esa
esa voluntad social. El diálogo es posible. Nosotros estamos aquí ahora mismo los dos dialogando. Y es muy difícil. Y hay matizaciones. Sí, porque hace una Porque, por semana fue ejemplo, tremendo, yo ¿no? cuando hablo del régimen anterior hablo de la dictadura y el señor Abril habla del régimen político anterior. Son matizaciones, pero podemos dialogar. Los políticos de la democracia comenzaron a dialogar y nos enseñaron a convivir. Donde antes había desplantes y violentos enfrentamientos, ahora hay diálogo. Vean esta muestra entre sindicalistas, empresarios y técnicos. Van a hablar Julián Ariza, de Comisiones Obreras, un empresario, Echevarría, José María Zufiaur, de la Unión General de Trabajadores, Alberto Abad, del Comité Vasco de Tecnología, y Manuel Zaguirre, de la Unión Sindical Obrera. Es evidente que entre empresarios y trabajadores hay a veces muy serias diferencias de intereses, hay enfrentamientos, existe lógicamente una distinta visión de cómo hacer frente a los propios problemas que se suscitan en el marco de las relaciones laborales, en las relaciones sindicales, pero en todo caso lo importante de la democracia, lo importante de la Constitución es que permite la existencia de instrumentos, que son los sindicatos, en un sentido más amplio, todo el tejido asociativo, mediante el cual unos y otros podemos, repito, que de manera normal, aun con fricciones, aun con tensiones, no solo defender nuestros respectivos intereses, sino encauzar a través de los mecanismos que da la libertad, que da la democracia, formas para que al final encontremos algún tipo de solución. Las hay. La convivencia entre el sector empresarial y el sector trabajador puede ser posible dentro de la Constitución actual. Yo creo que indudablemente ha contribuido de una manera absoluta a facilitar la discusión de una manera civilizada, de una manera pacífica, de intereses contrapuestos como son los de los trabajadores y los de los empresarios en nuestro país. Ha permitido extender la negociación colectiva, ha permitido realizar acuerdos de tipo global como han sido los AMIS o como ha sido incluso últimamente el Acuerdo Nacional del Empleo, para abordar uno de los grandes problemas que tiene nuestro país en estos momentos, como es el del paro. A mí me parece que los que tenemos un puesto de trabajo, que somos la clase beneficiada, tendríamos que sacrificarnos por los que no tienen ese puesto de trabajo y arbitrar fórmulas, en definitiva, cediendo partes de nuestros derechos para que todos puedan tener aquello que es casi el primer derecho, que es el de poder trabajar. La Constitución nos encarga a trabajadores y empresarios, en primer y fundamental lugar, yo diría, a los poderes públicos y al conjunto de la sociedad, nos encarga remover todos los obstáculos que hagan posible la igualdad, el bienestar y el desarrollo de la justicia social. Este es uno de los frutos más claros del consenso constitucional, porque recuerdan ustedes la situación de España en los años 73, 74, 75, 76... La sociedad, complicada y plural como cualquier otra sociedad moderna, necesitaba cauces para la convivencia, necesitaba del diálogo. El hombre que iba a gobernar la transición expresaba así esta necesidad política en noviembre del año 76. Elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Quitarle dramatismo y ficción a la política por medio de unas elecciones. Acabábamos de entrar en el último cuarto del siglo XX con problemas y carencias que podían hacer imposible nuestro futuro de hombres libres, naturalmente. Los hemos repasado en capítulos anteriores. Un pluralismo de todo tipo, ancho y profundo, sin cauces para la expresión. Una tradición histórica bronca, poco propicio para el diálogo y mucho para la guerra. Una organización política que impedía el concurso libre de todos los ciudadanos, de todas las opiniones, al quehacer nacional. Y además de estos problemas propios, teníamos otros más generales, más universales, la mayor crisis económica que ha vivido el mundo probablemente en toda su historia. Con mayor paro que nunca, sin una estructura económica que nos diera seguridad, sin cauces para el diálogo, etc., nuestros políticos empezaron a caminar. La sociedad pedía diálogo, compromiso entre los políticos. Los niños de un pueblo de la Sierra madrileña todavía lo recuerdan, todavía lo piden. Para resolver los problemas de España, primero tienen que hablar entre ellos. Y el entendimiento se hizo realidad. Lo cual no quiere decir que no haya tensiones. La política no puede pretender suprimirlas. Simplemente las canaliza, las da cauces
para poder resolverse. Porque lo normal no es el acuerdo en todo, no es el consenso. Lo normal es el debate, es la disputa, pero civilizados, sin sangre. Cuando se vive la libertad, el acuerdo, el consenso, es para resolver los grandes temas, las cuestiones de principio. Precisamente la forma de organizar luego los debates normales. Ahora mismo tenemos una prueba de ello. ¿Por qué puede haber esta paz social en España con un número tan elevado de parados, con una crisis económica tan profunda y fuerte? Pues, ¿por miedo? Yo creo que no. Yo creo que la respuesta es mucho más sencilla. Porque nadie quiere perder la libertad. Porque la libertad produce responsabilidad. No por miedo a nada ni a nadie. Este no es un pueblo de cobardes. No. Simplemente yo pienso que es que no quiere echar por la borda lo que le ha costado tanto esfuerzo conseguir. Nuestra sociedad se lo debe a la corona. Se lo debe a los políticos. Sí, a los políticos, porque supieron hacer viable los deseos del pueblo español. Y se lo debe a sí misma también, porque las circunstancias en que fue posible no fueron precisamente las más fáciles. De la corona vamos a hablar la próxima semana, pero hoy es interesante ver y escuchar estas palabras que el rey dirigió por vez primera a las Cortes Democráticas en julio de 1977. La corona desea y cree interpretar las aspiraciones de las Cortes una Constitución que dé cabida a todas las peculiaridades de nuestro pueblo y que garantice sus derechos históricos y actuales. Desea el reconocimiento de la diversa realidad de nuestras comunidades regionales y comparte en este sentido cuantas aspiraciones no debiliten, sino enriquezcan y hagan más robusta la unidad indiscutible de España. La corona desea un marco de justicia para las relaciones entre los hombres y un ejercicio de la autoridad sin discriminaciones. La corona desea que se creen los instrumentos necesarios exigidos por la dignidad del hombre. Y nada dignificará más a quienes estamos obligados a resolver en común nuestro destino que la aceptación de las normas que estas cámaras van a elaborar. Señoras y señores diputados, vamos a iniciar la última fase del largo proceso parlamentario de nuestra Constitución. El momento no tiene más solemnidad que aquella que deriva de su condición de trámite final. Es una Constitución que se ha basado sobre la generosidad de muchos, porque todos hemos cedido, todos hemos conquistado algo y algo importante, pero hemos cedido y ustedes saben perfectamente que siempre duele más, siempre se nota más lo que se cede que no lo que se consigue. La Constitución española de 1978, con la formidable amplitud de los temas que plantea, y hay que decirlo en lado positivo, con la amplitud de las fuerzas que han colaborado en su elaboración, puede y debería haber sido un paso adelante firme y decidido en la consolidación de un régimen que España, sin duda alguna, está elaborando desde los celtíberos. Nuestro acuerdo con la Constitución empieza porque la consideramos una Constitución válida para todos los españoles, una Constitución de reconciliación, una Constitución que viene a hacer punto y raya con el pasado de luchas civiles, con el pasado de división que ha conocido nuestro país. Como en todo alumbramiento, hay algo de dolor y de alegría. El dolor no es por la renuncia a que cada uno se ha visto forzado para llegar a un consenso, es más bien el dolor que nos producen los liberticidas, estos que quieren acabar con la democracia y con la libertad. Pero la alegría siempre compensa al dolor en todo alumbramiento, porque se trae a la vida algo nuevo, algo bueno, algo positivo para todos los españoles. La discusión ha sido larga, la discusión ha sido compleja. Algunos dicen que el texto
no es un texto brillante, desde luego no es el fruto de una constitución de bolsillo sacada de una torre de marfil, es el fruto de discusiones, de consensos, de compromisos, por consiguiente un fruto complejo que, aunque elimine la belleza estilística, trata de resolver la multiplicidad de problemas que la sociedad española tiene planteados en el orden político. Nosotros saludamos la llegada a la nueva vida, a la vida de esta Constitución, que espero va a ser la Constitución de todos los españoles durante decenios y decenios de larga vida. Muchas gracias. Hicieron posible la paz. Nuestra Constitución se ha revelado eficaz y ha superado hasta pruebas de fuego. Ese hombre, que ustedes han visto solo, impertérrito bajo el fuego de las armas, en febrero de 1981 ya no era más que el presidente dimisionario de la nación, pero presidente constitucional, algo muy distinto de aquella presidencia a la que accedió en el año 76. Entre esos 5 años, un periodo escaso de tiempo, media la soberanía popular, el ejercicio de la soberanía popular, la normalización de la vida política, media la constitución de la concordia. Él mismo, protagonista de aquel proceso, lo describió una tarde en el Congreso de los Diputados en 1978, en la misma primavera de 1978 con que comenzábamos este programa de hoy. A los 2 días de tomar posesión de presidente del Gobierno, anuncié al país antes de formar Gobierno que mi objetivo sería devolver la soberanía al pueblo español. Creo que esa afirmación dejaba de manera nítida y clara despejada la incógnita de cuál era el fin último que se buscaba en aquel proceso de reforma. Evidentemente, un sistema político absolutamente distinto del anterior. Es cierto que se matizó, y así lo hice, que deseaba hacerlo y lo hice desde la legalidad, porque entendía y sigo entendiendo que todos los españoles, cualquiera que fuera su origen ideológico, no podían quedar marginados en la construcción futura de la democracia, salvo que se manifestaran contrarios a la democracia. En todo ese proceso de tiempo, hasta ese 15 de junio, evidentemente fuimos caminando con la seguridad absoluta de que eso era lo que quería el pueblo español. Eso lo querían todos los grupos políticos, eso lo manifestaban también todos los medios de comunicación. Y así se hizo. Yo diría que al Gobierno se le pide con frecuencia que construya o que colabore a construir, porque todos somos constructores, que construya el Estado nuevo, el edificio del Estado nuevo sobre el edificio del Estado antiguo, y se nos pide que cambiemos las cañerías del agua teniendo que dar agua todos los días. Se nos pide que cambiemos las conducciones de la luz, el tendido eléctrico, dando luz todos los días. Se nos pide que cambiemos el techo, las paredes y las ventanas del edificio, pero sin que el viento, la nieve o el frío perjudique a los habitantes de ese edificio. Pero también se nos pide a todos que ni siquiera el polvo que levantan las obras de levantar ese edificio nos manche. Y se nos pide también, en buena parte, que las inquietudes que produce esa construcción no produzca tensiones. Yo quiero decir a sus señorías que tengan la absoluta seguridad de que entre todos estamos haciendo un edificio nuevo, un edificio que tiene la singularidad de que se está enfrentando quizá desde perspectivas arquitectónicas diferentes y queremos que el modelo sea bello y sea bueno, pero que sí que podemos tener la garantía absoluta de que en ese edificio habrá una habitación cómoda y confortable para todas las opciones políticas democráticas y una habitación cómoda y confortable para cada uno de los 36 millones de españoles. Muchas gracias y nada más. Desde el Gobierno, como desde la oposición, nuestros políticos hicieron posible la paz. Y hoy tenemos una Constitución de todos, la que el rey firmó y mandó guardar en diciembre de aquel mismo año 1978. Guardar y hacer guardar. Ese continúa siendo el deseo mayoritario de 37,5 millones de españoles que ven en este libro
su arma principal para la paz. Buenas noches.